Hola, yo soy el famoso Francisco I. Madero y hoy te voy a hablar sobre el Porfiriato. Durante casi 30 años, México vivió esa etapa, fue un periodo lleno de cambios y contrastes que marcó nuestra historia. Este estuvo bajo el mando de Porfirio Díaz, el país buscó modernizarse, pero no todo fue tan brillante como parecía. En estos años, los campesinos se despertaban antes de que el sol saliera para trabajar en las haciendas. Aunque producían toneladas de alimentos, apenas ganaban lo suficiente para comer. Sus rostros reflejaban el cansancio, pero también el deseo de un futuro mejor que, para muchos, nunca llegó. Yo soy Porfirio Díaz, llegué al poder en 1876, prometí democracia y justicia, y irónicamente después de derrocar a un presidente reelecto, yo mismo me mantuve en el poder durante décadas. Mi habilidad política y mano dura me permitieron controlar al país, a veces con acuerdos, otras con represión. Cuando Sebastián Lerdo de Tejada buscó reelegirse como presidente, yo lo acusé de traicionar los ideales de la República y lideré la revolución de Tuxtepec para sacarlo del poder. Lo curioso es que, años después, yo hice exactamente lo mismo, cambié las leyes para reelegirme una y otra vez, mientras mi lema se convertía en una ironía evidente. El Porfiriato es conocido por la modernización del país, ya que se construyeron ferrocarriles, llegaron inversiones extranjeras, y se introdujo la electricidad. México parecía avanzar hacia el futuro, pero ¿a qué costo? En 1880, se inauguró el primer tren que conectaba la Ciudad de México con Veracruz. Esto facilitó el comercio y la llegada de mercancías extranjeras, pero también desplazó a pequeños productores locales que no podían competir con los precios bajos. Mientras las ciudades crecían con luces eléctricas y fábricas, los pueblos rurales quedaban cada vez más rezagados. La modernización benefició a unos pocos, los extranjeros y las élites. Mientras tanto, la mayoría de los mexicanos seguían en la pobreza. Los campesinos perdieron sus tierras a manos de grandes hacendados, y los obreros trabajaban largas jornadas por salarios miserables. En Cananea, Sonora, los trabajadores de las minas, en su mayoría mexicanos, recibían un salario mucho menor que los extranjeros que trabajaban en las mismas condiciones. Cuando exigieron igualdad en 1906, la protesta terminó en una masacre con decenas de muertos. Fue un claro ejemplo de cómo la modernización no estaba pensada para todos. Sin embargo, el Porfiriato también impulsó la cultura. Se construyeron teatros, como el famoso Palacio de Bellas Artes, y surgió un interés por mostrar la riqueza cultural de México al mundo, aunque mucho de esto estaba pensado para las clases altas. Yo gobernaba con mano firme, la prensa era censurada, las huelgas eran reprimidas. Y los opositores eran encarcelados o desaparecidos. Mi lema podría haber sido orden y progreso, pero el orden se mantenía a cualquier costo. Los periódicos que criticaban al gobierno, como Regeneración, dirigido por los hermanos Flores Magón, eran perseguidos. Estos periodistas tenían que publicar en secreto y desde el exilio porque, si los atrapaban, enfrentaban la cárcel o, en el peor de los casos, la muerte. Así, yo mantenía el control total de lo que la gente sabía. En 1910, la paciencia del pueblo se agotó. Yo lideré un movimiento para quitar a Porfirio Díaz del poder, iniciando la Revolución Mexicana. En 1911, Porfirio Díaz dejó el país, marcando el fin de una era llena de luces y sombras. El 20 de noviembre de 1910, Francisco I. Madero llamó a la revolución. En los meses siguientes, líderes como Emiliano Zapata y Pancho Villa se unieron al movimiento. Yo intenté mantenerme en el poder, pero cuando la presión fue demasiada, huí a Francia en 1911. Antes de irme, dije, he sido derrotado por un joven idealista, refiriéndome a Madero. El porfiriato dejó huellas profundas en México. Gracias a mí, este periodo modernizó al país. Pero también lo dividió. Hoy recordamos este periodo para entender que el progreso no debe dejar a nadie atrás. ¿Qué opinas? ¿Fui un héroe o un villano? Tú decides. Eso es todo por nuestra parte. Esperamos hayas aprendido bien sobre el Porfiriato. Adiós.